El trenazo. Ir a la casa de la tía Mari era uno de mis días más aburridos en vacaciones, pues la localidad en la cual se encontraba su casa no tenía algún tipo de atractivo turístico, mucho menos lugares donde pasarla bien. Sin embargo, como cada año, teníamos que visitarla, pues ella se encontraba sola y sin algún otro familiar que fuéramos nosotros. Empacamos nuestras cosas para abordar el autobús. Realmente no ocupaba mucho que llevar, solo lo indispensable. Después de varias horas de viaje, por fin llegamos, con el cansancio encima y muchas ganas de estirarme. Decidí acomodar mis cosas en la recámara más grande de la casa, pues quería tener el espacio y privacidad que siempre me había gustado. Saludar a la tía Mari era algo común y nada fuera de lo normal, pero esta vez sentí algo diferente en su presencia, en su rostro. Aquella mujer joven estaba envejeciendo, tenía canas de más y preocupaciones encima las cuales me hacían dudar si realmente eran verdaderas. Pues qué preocupaciones tendría una mujer que nunca tuvo hijos ni esposo por el cual ver, así que me abstuve a mis comentarios, aunque me quedara esa espina de por medio. Mis padres, como cada año, se sentaban a tener unas profundas pláticas con la tía, pues no era muy común vernos en otras épocas del año a menos que fueran de gran relevancia. Así que en una de esas pláticas por la noche no tenía algo mejor que hacer que acercarme a la mesa y escuchar detenidamente de lo que hablaban, pues comentaba la tía Mari que estaba pensando seriamente en vender su única residencia, pues no tenía a quien heredarla y con ese dinero poder viajar el resto de vida que le quedaba, pero que no estaba tan segura, pues aquí también se encontraba parte de su familia. Unos 5 años atrás de que mi tía Mari comprara el terreno, justamente por esos rumbos pasaba el tren de carga, cuya ruta era larga. El chofer del tren se quedó dormido, y así fue como sucedió el famoso trenazo. Suceso que pasó a marcar la vida de mucha gente, pues ese mismo día el tren se descarriló, tirando y derrumbando todo aquello que quedaba en su paso, desgracia que provocó que un gran número de personas perdiera la vida y otras resultaran heridas. A partir de aquella desgarradora historia surgen otras, pues la tía Mari nos contaba que aquellos escombros fueron usados para cimentar las casas que se encontraban en construcción, y de igual forma los cuerpos de las personas quedaron tan perdidos, que decidieron construir un panteón en el lugar de los hechos. Pues era evidente que la mayoría de almas que habían muerto se quedarían plasmados en aquel momento. De igual forma, nada volvió a ser lo mismo, pues comenzaron a crearse varias historias de pánico ante la ciudadanía, pues distintos locales y lugares cercanos a la zona empezaron a escuchar ruidos y presencias extrañas, que al parecer eran aquellas almas perdidas que fallecieron en aquel terrible accidente. Fue así que después de tantos años todo tuvo sentido. La casa de la tía Mari era parte de aquella historia, pues en ella se escuchaban las almas que habían quedado en ese lugar, principalmente el de una mujer que por las noches se escuchaba una máquina de escribir, justamente en la habitación de huéspedes. No obstante, junto a la casa se encontraba una taquería muy famosa, en la cual se rumoraba que se veía pasar la sombra de una niña, cuyo aspecto era de miedo e inocencia, lo cual ya no era algo extraño para el personal que trabajaba ahí, incluso para los clientes frecuentes. Sin embargo, las personas que se presentaban de vez en cuando como mi familia y yo, claramente sentíamos una incomodidad y cierto miedo, pues eran situaciones de las cuales no estábamos acostumbrados. Después de recopilar aquellas historias, estar en la casa de la tía ya era más incómodo de lo normal, pero también la duda me mantenía de pie para seguir investigando y comprendiendo cómo era posible que tantos espíritus se encontraran en un mismo lugar. Fue ahí cuando un día tomé una mochila y guardé agua, veladoras, lámparas y varias herramientas que podrían servir de ayuda en mi travesía, pues mi idea era salir de noche para ver y escuchar con mis propios ojos y oídos aquellas historias que tanto me habían contado y aún dudaba que existían. Decidí tomar un taxi en la parada más cercana, pues a pesar de ser de noche y estar cerca, el miedo carnal también invadía mi mente. Comenzó el pequeño camino hacia el lugar principal de los hechos. La noche comenzaba a tornarse fría, lo cual me preocupaba, pues el suéter que había traído era un poco delgado,
pero ya me encontraba en el lugar, así que no podía echarme para atrás. Aprovechando el viaje en el taxi comencé a interrogar al chofer, preguntándole si él no había visto u oído algún suceso paranormal en su jornada de trabajo nocturno, a lo que me afirmó que siempre por esos rumbos era algo normal ver cosas extrañas. Me dijo que en un tiempo una mujer siempre paraba el taxi a la misma hora y en el mismo lugar, pidiendo el mismo recorrido, pues la señora le decía al taxista que debía de llegar rápido a la escuela de su hijo para recogerlo. Al principio el conductor me confesó que veía ese caso como algo gracioso, pero con el paso del tiempo dejó de tomar esa parada y esa cliente, pues se dio cuenta de que quizá era una de aquellas almas que se encontraban perdidas. Nunca lo supo, pero realmente ese era el suceso más raro que le había tocado presenciar en su jornada de trabajo nocturno. Llegué a mi destino, el cual solo estuvo a unos cuantos minutos. Me bajé del carro y decidí comenzar mi travesía solo. En medio de la nada, en la oscuridad, se escuchaban un par de ruidos de animales como ratas, grillos, entre otros sonidos naturales que acompañaban la noche. Primero me dirigí al panteón, pues era ahí donde probablemente podría encontrar algo, así que comencé a caminar sin bajar la guardia. El frío comenzaba a aumentar y mi miedo también. Fue ahí donde sentí la presencia de alguien que caminaba hacia mí. Pensé que esto sería más fácil, no obstante, estando ahí lo único que quería era salir corriendo y regresar. Fue ahí cuando me calmé un poco al ver la presencia de un hombre, el cual me veía con enfado, pues no podía estar en el panteón a esas horas de la noche. Me di cuenta de que era el vigilante del cementerio, así que me acerqué a contarle todo lo que había vivido y quería investigar. Me vio con ojos de incertidumbre, pero comenzó a entablar conversación conmigo mientras inconscientemente me daba un pequeño tour por el panteón. Aquel hombre se llamaba Ignacio, era un sujeto un poco viejo, con mucha experiencia, pues él comenzó a relatarme una por una de las tumbas, las cuales se habían registrado en aquel accidente. Fue ahí donde comprendí que la mayoría de personas que murieron en ese accidente se encontraban descansando ahí. Entre comillas, porque realmente todas estaban en pena. El señor Ignacio me comentaba que siempre escuchaba los quejidos de las personas, inclusive el ruido del tren a tales horas de la madrugada. Y aunque era normal para él, sabía que en aquel lugar se encontraban vivencias tristes y desagradables. Incluso muchas veces era común para él escuchar gritos desgarradores pidiendo ayuda. Aunque en la mayoría de casos el señor sabía que esas alertas ya eran peligrosas y se abstenía de salir y se quedaba en la caseta hasta el amanecer, pues se dice que no todas las almas son buenas, algunas otras cargan malicia y malas vibras las cuales pueden afectar a una persona. Poco a poco comenzaba a abrirse el tema de conversación, a lo que yo le pregunté a Ignacio si no había una forma de hacer que aquellas almas encontraran el descanso eterno y pudieran irse. Por lo que él me respondió que era muy difícil, pues las familias de aquellas personas habían intentado de todo, desde bendecir todo el tiempo sus tumbas, cruces y lugares donde fue el accidente. Pero todo eso había sido en vano. De pronto, escuchamos un fuerte quejido, claramente como un hombre pedía ayuda con desesperación, gritando que algo estaba en su pie y no podría aguantar más tiempo con ello. Claramente, comencé a temblar de miedo, pues yo no veía nada, simplemente escuchaba los quejidos cada vez más cerca. Comencé a inquietarme, e Ignacio me pidió guardar la calma, y aunque era imposible para ese entonces, traté de hacerle caso. La verdad que no aguanté el miedo, y le dije a Ignacio que me iría de ese lugar lo más rápido posible. Me dijo que me acompañaría a la salida del cementerio. Y comencé a caminar de forma rápida. Al llegar a la salida, me despedí de él, y me fui corriendo a casa de mi tía. El resto de días que estuve ahí, no presencié nada extraño. Pero ya no pasa por mi cabeza el deseo de volver a comprobar si todos esos sucesos extraños que ocurren en ese lugar son verdad o no, aunque la verdad, por seguridad creeré cada palabra que me digan de ahí. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.